Buenas noches, hermanos y hermanas. Ahora vamos a continuar con el estudio del libro Apocalipsis, que es el último libro que se encuentra en el Nuevo Testamento. Eh, Quiero invitarlos a que tengamos una oración y pedir la bendición de Dios, ¿verdad?, para este estudio bíblico. Oremos. Querido Dios, te agradecemos todo lo bueno que eres con nosotros. Agradecemos tu presencia, tu ayuda, cuando más lo hemos necesitado. Agradecemos de que siempre estás con nosotros, de que siempre nos ayudas, pero que también siempre nos orientas por dónde tenemos que andar en la vida. Por eso queremos suplicarte que nos des sabiduría para poder entender tu palabra, reflexionar en tu palabra y para ponerla en práctica en nuestra vida. Bendícenos y ayúdanos, te lo suplicamos. Amén. Hermanos, voy a leer. El jueves pasado solamente fue del capítulo número 1, los versículos del 1 al 8, ¿verdad? Pero ahora vamos a reflexionar. Me voy a referir al capítulo número 2 de Apocalipsis, el capítulo 2, los versículos del 1 al 7. Lo voy a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre, y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis para mí siempre es un libro fascinante, en muchos aspectos. Es fascinante. Primero, porque nos revela quién es Jesús. Nos revela dónde está Jesús. Nos revela cuál es el mensaje todavía que Jesús está diciéndole a las iglesias. Y por consecuencia, a todos los miembros de las iglesias, no solo de esa época, sino también de la época actual. El libro Apocalipsis está escrito como si fuera una extensa carta. Más que todo por su inicio y por su final, tiene características como de ser una carta. Sin embargo, yo le llamo libro, pero también la mayoría le llamamos libro. El libro Apocalipsis entonces está escrito como que si fuera una carta, pero está dirigida también a 7 iglesias en particular. Eso no quiere decir en que están ubicadas en Asia Menor, lo que ahora sería Turquía. Jesús se revela a Juan, quien está prisionero en la isla Patmos. Esta isla es una isla cárcel. Juan está preso
está prisionero, es prisionero y está ubicado en esta isla que se llamó Patmos. Juan no está ahí porque fue delincuente. Juan tampoco estaba ahí en esa isla en prisión, en cautiverio. No estaba ahí porque se robó algo, hurtó algo, cometió algún homicidio, no, para nada. Juan está ahí precisamente por ser testigo de la fe en Jesucristo. Estando ahí en la isla, prisionero, es que entonces tiene la visita de Jesús. Y Jesús se revela frente a él para darle a conocer todo ese mensaje. Ese mensaje es a través del ángel. Pero la revelación, el mensaje es de Jesús, sobre Jesús. Entonces, el Jesús que ve Juan en esas visiones es un Jesús que está vivo, resucitado, y está vivo. Para encargarle, este Jesús vivo y resucitado, le encarga entonces a Juan escribir todo lo que él va a ver, va a ser testigo en esa visión. Y entonces, como consecuencia, al escribir Juan esto, va a mandar ese mensaje a las iglesias. Estas iglesias, ese documento, ese libro o esa carta, va a ser leída, no de manera fragmentada, sino de corrido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la iglesia Laodicea va a escuchar desde el inicio del libro hasta el final, igual que Éfeso, Esmirna, etcétera, etcétera. O sea, todas estas iglesias van a oír lo que Jesús dice de cada una de esas iglesias y por lo tanto se van a dar cuenta qué es lo que dice Jesús de otra iglesia. No tiene que ser secreto, pues, ¿verdad? Para Jesús no es ningún secreto. Para Jesús no va a decir, porque Jesús, pues si Jesús es el Señor, ¿verdad? De señores. No tiene por qué andarse escondiendo. No tiene por qué estar temiendo de que Éfeso se va a dar cuenta de lo que le dice a la Odisea o viceversa, ¿verdad? Para nada. Ahí no andaban con ese tipo de sencilleces, ¿verdad? De inmadureces. Porque nadie está aquí. El libro no está escrito para molestar a alguien, para que le resulte incómodo a alguien. Se revela porque debe de revelarse y punto, ¿verdad? O sea, es Dios quien manda el mensaje a Jesús, Jesús a Juan a través del ángel, como lo dije el jueves pasado. Y esto se presenta así. No hay iglesias perfectas, ni en esa época, y tampoco ahora. Entonces, porque el punto no es ese. No, el punto no es ese. Entonces Jesús presenta a Juan, se presenta a Juan en la visión, en un Jesús vivo, resucitado. Eso tiene mucho que ver con el contexto. Voy a insistir eso en todo lo largo de hasta donde lleguemos en Apocalipsis, porque el contexto es lo que determina pautas o claves importantes, fundamentales, para poder interpretar la carta. Más que todo para la época actual. Allá no, cuando fue escrito y leído este libro. Porque las iglesias vivían esa experiencia, ese contexto lo vivían. Y por lo tanto, esa carta ese libro Apocalipsis era leído, era escuchado por las congregaciones estas, como decimos popularmente, ¿verdad? Como agua de mayo, ¿verdad? Porque era muy pertinente ese mensaje, muy anhelado también, muy esperado ese mensaje. Aunque hay que decirlo, ¿verdad? Los estudiosos, los comentaristas, aunque se refiere a 7 iglesias en particular,
el contenido del libro no solamente iba a significar clara importancia o pertinencia solo a esas 7 iglesias. Quiere decir que las otras no tenían nada. Jesús no le podía decir nada a ellos, ¿verdad? No, es todo lo contrario. De hecho, es por eso que lo tenemos todavía aquí, nosotros, en la actualidad. Porque es un mensaje que es para todas las iglesias de aquella época, en diferentes regiones, no solamente en Asia, sino que en las diferentes regiones donde habían comunidades cristianas, celebrantes de la presencia de Dios, celebrantes de la fe en Dios. Entonces, era para ellos, para ellas, para todos los integrantes de esas congregaciones de fe, esas comunidades de fe, esas iglesias. Lo mismo es para ahora. Ese mensaje no solamente era para aquella época, sino que a través de la historia ha tenido su importancia. Su mensaje ha sido contextualizado del libro de Apocalipsis. Ese mensaje que está ahí ha sido contextualizado en diferentes momentos históricos por las iglesias cristianas. Y lo mismo entonces se espera ahora, que nosotros como iglesia cristiana lo aterricemos, lo contextualicemos, ¿verdad? Para poder saber qué es lo que quiere Dios que hagamos nosotros hoy a través de la lectura del libro Apocalipsis, pero también a través de la reflexión en ese libro. Entonces, Jesús llama a Juan y le dice, ven, mira y escribe. ¿Por qué llamar a Juan? Es una de las preguntas que uno puede hacerse. ¿Por qué Juan y no otro que estaba libre? Los comentaristas creen que Juan conoce muy bien estas iglesias. Los comentaristas creen que Juan no solo conoce la realidad de esas 7 iglesias, sino también conoce la realidad, o sea, el contexto social, económico, político, cultural de esa época en toda la región de Asia. Ellos se plantean de que eso bien puede ser una de las razones de por qué buscar a Juan, y otra es precisamente por la experiencia y el testimonio de Juan. Es un hombre de fe, un hombre que es íntegro en el sentido de ser consecuente con su fe, que precisamente por eso está preso. No está preso por un delito X, sino que está preso precisamente por su fe y por haber dado testimonio de Jesús. Entonces por eso lo captura, y eso se especula, ¿verdad? Según los comentaristas. Entonces, Juan, que el que escribe, el que está preso en Patmos, es alguien que conoce y que ha experimentado en su vida, en su cuerpo, ha experimentado la persecución, la captura y la prisión también. Cosas que han ido experimentándose a través de los años, a través de las décadas, comunidades cristianas en el siglo I, de diferentes momentos. En el siglo I y II hubo momentos, no todo fue persecución tampoco, ¿verdad? Hubo tiempos de tranquilidad, que le bajaron a la persecución, ¿verdad? Los romanos. Hubo épocas donde sí fue alta la persecución y otras donde fue baja. No es que todo siempre fue así tampoco, pero Juan se cree, se especula, se infiere de que igual que las comunidades aquellas cristianas han experimentado persecución. Y lo que yo mencionaba el jueves pasado, ¿verdad? Exclusión social, problemas económicos, persecución, no solo política, sino también religiosa,
por la religión pagana que estaba caracterizada en dos, en el culto al emperador de turno, porque si, bueno, ahí ya iba a decir que cuando se moría el emperador no siempre moría de muerte natural, sino que también lo asesinaban los romanos, ¿verdad? Su propio emperador. Esa práctica todavía se da en algunos, en pleno siglo XX se dio, por ejemplo, ¿verdad? En este continente americano, de que los pueblos mandaban a matar al presidente. Entonces, por otra parte, el mensaje a las siete iglesias tiene en su mayoría casi la misma estructura. Hay una que otra variante. La primera es que siempre comienza diciendo, la primera parte, ¿verdad?, del mensaje particular a las iglesias, dice, escribe a la iglesia de Éfeso, etcétera, etcétera. Eso siempre se da. Luego, en la segunda característica, es esto dice el qué, y hay una caracterización de Jesús. El que, por ejemplo, aquí en Éfeso, lo que aparece es el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Esas son características que hacen referencia a Jesucristo. Lo otro es que dice, conozco tus obras. Quien habla es Jesús. Quien conoce es Jesús. No es Juan, ¿verdad? Aunque, dicen los comentaristas, lo que acabo de decir hace como unos 4 minutos, es que posiblemente Jesús escoge a Juan por eso, porque conoce muy bien la zona. Y quizás las comunidades cristianas lo conocen a él, posiblemente. Entonces, la tercera sección de estos mensajes que va directo a las iglesias es que dice, conozco tus obras. Aquí se da un planteamiento de conocer la realidad de la iglesia. No que especula, sino que conoce la iglesia. ¿Quién la conoce? Jesús. Entonces uno con solo eso, uno puede hacerse varias preguntas, como por ejemplo, ¿cómo es que conoce Jesús la iglesia? Y tiene que ver mucho con los conocimientos que uno tiene, ¿verdad? A medida uno lee la Biblia, lee los evangelios, lee las cartas de Pablo, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, no, lo que pasa es que Jesús, claro que las conoce, pues, ¿verdad? Porque será posiblemente que las conoce porque Jesús está vivo. Sí, porque creemos que Jesús resucitó, entonces está vivo. ¿Dónde entonces está vivo Jesús? ¿Dónde está presente Jesús? ¿Está al lado de su Padre? Posiblemente sí, ¿verdad? Pero ¿cómo es que conoce la iglesia? Es porque la iglesia, ¿dónde está? En Asia Menor. ¿Dónde está ubicado a eso? En Éfeso, ¿verdad? En esa ciudad está ubicado. Entonces Jesús conoce la realidad de la población, de la ciudad, de la iglesia. Eso es un dato interesante, importante, muy revolucionario también para las creencias en aquella época, porque se creía que Dios estaba lejos, más allá del sol. Hay teologías actuales que te plantean eso también, de que Dios está allá en su santo trono, ¿verdad? ¿Dónde está eso? En el cielo, lejos. Y Jesús está a la par, y el Espíritu Santo también. Y está la Trinidad, ¿verdad? Entonces está lejos de todo este mundo pecaminoso, dañino, etcétera, etcétera. Hay teologías actuales que enseñan eso. Pero aquí es claro, ¿verdad? Porque Jesús le dice, conozco tus obras. O sea, plantea un conocimiento de la vida congregacional. No solo conoce la ubicación, conoce el vivir de la iglesia, conoce sus fortalezas. Porque ahorita solo estoy mencionando las características del mensaje particular a las iglesias, que tiene coincidencia entre las 7 que se plantean. Jesús conoce las fortalezas de cada congregación, pero también conoce sus debilidades de cada congregación. Conoce sus aciertos y sus desaciertos.
sus avances, sus estancamientos y sus retrocesos. Conoce la realidad de las congregaciones de aquella época, igual que ahora. Conoce nuestra vida, nos conoce. Por lo tanto, no es posible engañarle, embaucarle, manipularle. No es posible hacer eso. Podemos engañarnos, pero que lo logremos, no lo logramos. Esas tres estructuras. La cuarta sería el llamamiento. Entonces, ¿el llamamiento a qué? Al cambio. ¿Al cambio de qué? De las debilidades, de los desaciertos que ha mencionado cuando dice, conozco tus obras. Cuando dice conozco tus obras, va a ser un recuento de las fortalezas de cada congregación, pero también de sus debilidades. Va a ser un recuento de sus aciertos, pero también de sus desaciertos. Y luego aparece en cuarto lugar en la estructura del mensaje, es que hace un llamado. El llamado no es cuando uno quiera o cuando esa iglesia quiera. O lo haces y te va consecuentemente, si lo haces va a pasar esto, y si no lo haces, entonces consecuentemente te va a pasar lo otro. La decisión de quién era, de lo de la iglesia, no era de Dios, era de ellos. La decisión de hacerlo o no hacerlo. La responsabilidad era de las iglesias, de los hermanos y hermanas de esas iglesias, de la comunidad de fe, de ellos era. Esto demostraría entonces a las iglesias que Jesucristo sí conoce la vida congregacional. Sí conoce la vida de cada congregación, de cada iglesia, de cada comunidad de fe. No está ausente de esas comunidades de fe. Jesús no está ausente de esas iglesias, sino que está presente ahí. Conoce la realidad de la gente. Eso me hace recordar un poco lo que se plantea en el libro de Éxodo también, ¿verdad? Porque Dios reconoce la injusticia de la esclavitud del pueblo que está siendo sometida a una esclavitud injusta, inhumana, porque ninguna esclavitud es humana, así como, bueno, mejor no. Entonces, toda esclavitud es cruel, injusta, destructiva de la vida. Toda esclavitud. No hay esclavitudes blancas, ni verdes, ni nada de eso, ¿verdad? Explotación es explotación. Y la esclavitud es una absoluta explotación del ser humano, en donde lo primero que se troncha es la dignidad. Creo que el domingo decía algo de eso. En este sentido, entonces, cuando las congregaciones escuchan de que Jesús les conoce, sabe lo que están pasando, sabe cuáles son sus características, sabe cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus aciertos y desaciertos, esto cae en la congregación, infiero yo, supongo yo, interpreto que cae como algo maravilloso. Porque el Dios, el Jesús, en el que he depositado la fe, no es un Jesús que está más allá del sol, sino que es un Jesús que está aquí, en esta tierra, en Asia, ¿verdad? Ahora refiriéndome a Asia Menor. Y que dentro de toda Asia está en Éfeso, porque vamos a hablar de ahorita, ¿verdad? Pero igualmente pasa ahora para nosotros, ahora en la actualidad. Jesús está aquí, presente. Conoce nuestra iglesia. Conoce cuáles son nuestros aciertos y desaciertos.
Conoce cuáles son nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Jesús está presente hoy también en nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias, en nosotros mismos. Y por lo tanto nos conoce. Conoce como de manera individual, pero de manera colectiva también, como comunidad. Nos conoce también. Para los hermanos que conformaban aquellas iglesias en Asia Menor, debió de ser una noticia que les pudiese no solo consolar, sino también saberse acompañados por este Jesús en quienes tienen esperanza, en quien tienen fe y en quien creen que ha resucitado. Y esto para la congregación de Éfeso, ya hablando particularmente, cuando escucha esto, entonces este Jesús en el que ellos han depositado su fe como su Señor y su Salvador, es un Salvador y es un Señor vivo que conoce la iglesia. Acordémonos de la época, ¿verdad? Acordémonos que estamos en el siglo I. Hay que tomar en cuenta mucho eso y hay que tomar en cuenta el contexto en el que vivían esas comunidades de fe. Es importante no olvidar entonces ese contexto social, económico, político, religioso que se implementaba en Asia Menor, donde estaban estas iglesias cristianas. Conocer ese contexto es sumamente clave, como decía anteriormente, para la lectura, para el estudio del libro Apocalipsis. Entonces, la primera cosa, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Hay diferentes opiniones en cuanto a quién es ese ángel. ¿Es un ángel propiamente hablando? ¿O se le dice a ángel al líder, verdad? Aunque hay diferentes opiniones en los comentaristas. ¿Quién es ese ángel? Según los comentaristas, no es, según el consenso, no es un ángel propiamente dicho, ¿verdad? Ni tampoco es a un líder en particular. Hay algunos comentaristas que dicen que posiblemente es el pastor de la iglesia, pero no. Porque el mensaje que tiene cada, valga la redundancia, cada mensaje a la iglesia, no es un mensaje individual, sino que es un mensaje al colectivo, a la congregación, a la comunidad de fe, a la iglesia. Entonces, por lo tanto, se refiere a la congregación. Esa es una posibilidad de interpretación. Éfeso era una ciudad que tenía mucha importancia en esa época, pero también tenía, además de importancia, tenía mucho prestigio y para el Imperio Romano. Éfeso tenía fama de ser una ciudad muy próspera, pero también acaudalada económicamente hablando, rica, donde se movía, porque como era una ciudad portuaria, ¿verdad? Y era la primera ciudad, el primer puerto de entrada para Asia. Era el que le daba el ingreso, por decirlo así, oficial a cualquier mercante, a cualquier barco que llegara a querer transitar, comercializar cualquier tipo de producto en Asia. Y por lo tanto eso la hacía una ciudad muy estratégica para el imperio romano y también muy clave para tenerla bajo control del imperio romano. Allí también se encontraba, en Éfeso, en la ciudad, se encontraba el templo a la diosa Diana y se cree que fue pionero del culto al emperador romano en Asia, lo cual dio mucho prestigio, pero también mucha incidencia política de Éfeso
hacia el imperio. O sea, el imperio veía, trataba con dispensa de trámite, ¿verdad? Cualquier asunto en Éfeso. ¿Por qué? Porque ahí fue que se gesta la difusión en toda la región de Asia, el culto al imperio, el culto al emperador. El jueves pasado creo que lo dije de que los cultos paganos en esa época y en esa región estaban caracterizados en el culto al emperador, porque el emperador se presenta como el señor de la vida también, el señor de este mundo conocido por parte de los romanos, y también el culto a las deidades romanas. En relación a la iglesia cristiana, en Éfeso era considerada también como una iglesia pionera o madre en la provincia de Asia Menor. El apóstol Pablo estuvo presente 3 años allí, en la iglesia en Éfeso, acompañando pastoralmente, acompañándoles para enseñándoles y en realizando diferentes tareas pastorales. Eso es probable, lo podemos encontrar en Hechos capítulo 20. El 19 también, ¿verdad? Se plantean algunas cosas que tienen que ver con la iglesia en Éfeso. Entonces, la primera cosa que le dice Jesús a Juan es: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, escríbele a la congregación de Éfeso. Lo segundo es que dice: conozco tus obras. Esa es la segunda sección de la estructura de los mensajes a las iglesias. Conozco tus obras, o sea, conozco tu realidad, conozco tu congregación, conozco tu vida congregacional, conozco tu arduo trabajo y tu perseverancia. Y que no soportas, no apoyas a los malos, o sea, a todas aquellas personas que hacen maldad. Implicaría eso. Que has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y los has encontrado que son falsos apóstoles. Acordémonos en aquella época, ¿verdad? No dijéramos ahora, ¿verdad? Ahora no existe eso de apóstoles. Pero en aquella época sí, porque andaban los apóstoles, ¿verdad? Visitándose y todo, haciendo la difusión, la proclamación del reino de Dios en diferentes regiones de ese mundo conocido. Eso es lo que conoce Dios, conoce Jesús de la iglesia en Éfeso, de la congregación de Éfeso, de los hermanos y hermanas que se congregan en Éfeso. Arduo trabajo, perseverancia, no soporta ni apoya a las personas que hacen maldad, o sea, que provocan mal, que hacen mal, y que ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no son, porque los has encontrado falsos. También conoce Jesús que los hermanos y hermanas de la congregación en Éfeso detestan las actitudes, las conductas, los hechos de los nicolaítas. Y dice también: a los cuales también yo los detesto, dice Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús reconoce en la congregación que sus integrantes, los que conforman la iglesia cristiana en Éfeso, tienen que su trabajo es arduo, fatigoso. El término griego skopos hace referencia al agotamiento. No solo es un cansancio, sino que es un agotamiento por la jornada laboral. Es un agotamiento producto de un trabajo arduo. No es aburrimiento. Ya me aburrí, ¿verdad? Ya no sigo porque ya me aburrí. No es eso. Es un cansancio genuino. Es una fatiga. Todos los que hemos trabajado, ¿verdad? Y que hemos
hemos hecho un trabajo fatigoso, sabemos qué significa eso, ¿verdad? Ese trabajo fatigoso lo hacían en la proclamación del Evangelio. Pero también, eh, dice Reina Valera, traduce paciencia. Lo que traduce paciencia, Reina Valera, es supomoné en griego. Y eso lo que significa es una resistencia activa. No es una paciencia sin hacer nada, sino sentarnos, cruzarnos la pierna y voy a esperar pacientemente. No, no, no. Lo que significa aquí es una resistencia activa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué están así? Porque a pesar de las dificultades en la iglesia de Éfeso, porque a pesar de las dificultades, de los problemas, de los acosos, de las confrontaciones provocadas por los nicolaitas, representantes del paganismo ahí en esa iglesia, ¿verdad? Los nicolaitas son representantes, de eso me voy a referir más adelante, otro jueves. Pero los nicolaitas representan en Éfeso y en este mensaje, representan el paganismo de esa época. Como mencioné, el culto al emperador romano y el culto de las fiestas, comidas a las deidades romanas. Paganismo. Pero también recibieron las visitas de los falsos apóstoles. Porque han recibido visitas. Y ellos han logrado encontrarlo, identificar de que no son verdaderos apóstoles, sino que son falsos apóstoles. Entonces, todo ese arduo trabajo, toda esa fatiga es por todo esto. Eso se traduce, ¿verdad? Por ejemplo, con esto que decía yo de los acosos, confrontaciones, persecuciones, marginaciones, exclusiones sociales, etcétera, etcétera, tiene que ver con todo eso. O sea, el trabajo de mantener la fe, de mantener el testimonio y recibir todo ese tipo de problemas, situaciones, etcétera, etcétera, los ha cansado. En el versículo 4 del capítulo 2 también plantea: sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, he hecho un resumen de las características, de las fortalezas, pero la debilidad de ellos es que abandonaron el amor del principio. O sea, el primer amor es el amor del principio, del inicio. Ese amor es que lo han abandonado. Esto resulta hasta cierto punto, hasta cierto nivel, algo irónico, ¿verdad? Porque todo lo que hacían era por amor a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hacían, lo hacían por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, enfrentarse a los falsos apóstoles, enfrentarse a los nicolaitas, mantener la fe en Jesús, no sucumbir, no rendirse al paganismo, es muy probable, hago énfasis en eso, ¿verdad?, que les provocó, les ocasionó, que les fue disminuyendo, corroyendo el amor al prójimo, plantean algunos comentaristas. El amor al prójimo, posiblemente también al amor a los hermanos y hermanas también en la fe, pero también el amor de la gente que no estaba dentro de la iglesia. Porque una cosa sería
aborrecer, como dice allí el texto, los hechos de los nicolaitas, las prácticas malévolas de otras personas, aborrecer las prácticas paganas, y otra cosa muy distinta es aborrecer a las personas, muy distinta. Uno no puede estar de acuerdo, uno puede aborrecer una práctica pagana, pero no por eso odiar al que la provoca, porque eso entraría en una contradicción en nuestra fe cristiana, ¿verdad? Por eso Jesús les envía el mensaje. Fíjate, ese es el llamado, ¿verdad? El llamado no es si uno quiere, si ellos querían, pues, ¿verdad? Fíjate dónde perdiste eso. O sea, dónde perdiste ese amor al principio. El amor del inicio. Arrepiéntete y haz las obras como al principio las hiciste. Entonces, en el versículo 7 plantea: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es a quién hay que oír: a Jesús, por supuesto. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Ahora bien, entonces Jesús lo que hace aquí es decirle: lo que has perdido, yo tengo contra ti, a la iglesia en Éfeso, tengo contra ti, de que has perdido tu primer amor, o sea, el amor como el principio. Porque toda esta tarea de la proclamación del reino de Dios, de mantener la fidelidad en Jesús, de ser testigo de esa fe, frente a los problemas que se me presentan en la vida, puede corroerme entonces perder el amor. ¿El amor a quién? Al prójimo. Porque a Dios supuestamente todavía lo tienen. Precisamente por eso se congregan. Precisamente por eso tienen fe en Él. Precisamente por eso están todavía celebrando, cantando, leyendo, estudiando, escuchando. ¿Por qué? Porque le tienen amor a Jesús. Al que posiblemente no le tienen tanto amor es al prójimo. Porque en el afán entonces de andar evaluando, examinando y todo esto, empiezan entonces a tener broncas con la gente. Posiblemente tienen entonces aberración a la gente, resentimiento con la gente, odio con la gente. No es que quiere, el texto no dice tampoco que transan con el paganismo, ¿verdad? No dice eso, ni yo tampoco estoy diciendo eso. Sino que una cosa es aborrecer las prácticas, los hechos, las actitudes, y otra cosa es aborrecer a la gente. En ninguna parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, nos invita a aborrecer a la prójimo. Es todo lo contrario. Es amar al prójimo como a uno mismo. Eso es lo que posiblemente significará el que hayan abandonado el amor del inicio. A pesar entonces de ser una iglesia con buenos atributos, con buenas características, con fortalezas, con aciertos, también entonces Jesús le plantea a Éfeso de que tiene eso contra ellos. Imagínense bien el lenguaje. Sin embargo, dice en el 4, tengo contra ti, ¿verdad? Imagínese Jesús me diga o nos diga a nosotros: tengo contra ustedes tal cosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a regatear? ¿Le vamos a decir no es cierto, verdad?
que haríamos o lo que deberíamos de tener y lo que hacen ellos, y es lo que continúa en el versículo 7. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Quiénes son los vencedores? Los que van a acatar el llamado, los que van a acatar la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús, los que hacen eso, los que oyen la palabra de Jesús y la cumplen, serán los vencedores. Esta promesa de tener el árbol de la vida, de comer del árbol de la vida y de estar en el paraíso con Dios, solamente es para los vencedores. Y los vencedores son los que hacen la voluntad de Jesús, los que cumplen con la palabra de Jesús. ¿Cómo posiblemente escucharon este mensaje la iglesia en Éfeso? La iglesia en Éfeso, como dije hace unos minutos, tenía unas características también, ¿verdad? El apóstol Pablo estuvo ahí, ¿verdad? Pero también habían perdido el amor. Porque esto depende de cada quien. Y cuando cada integrante de la congregación de la iglesia en Éfeso hubiera mantenido ese amor al prójimo, que no hubiesen perdido el amor del inicio, el primer amor, si lo hubieran mantenido, Jesús no tuviese eso en contra de ellos. No tuviese en contra de ellos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice a nosotros ahora eso? ¿Qué es lo que nos dice esta carta, este mensaje, a nosotros como iglesia? Uno, por lo menos, ¿verdad? Acuérdense de eso, ¿verdad? Que digo yo siempre de que esto es bien superficial. Para seguir ahondando hay mucho tiempo. Uno, es que uno tiene que ser consecuente con la fe y dar testimonio de la fe, de manera individual, pero también de manera colectiva, como iglesia, pero también como persona, como ser humano. Uno debe dar testimonio ¿dónde? En el contexto que le toca vivir. No solo intelectualmente hablando, sino éticamente hablando también. Entonces uno da testimonio de eso. Ahí donde estemos, en cualquier hora, en cualquier día, ahí damos testimonio entonces en quién creemos. Porque la gente ve y nos ve. Entonces, esa es una cosa. Y lo segundo es que amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo lo que uno es, y amar al prójimo como a nosotros mismos, es sumamente radical para formar parte del pueblo de Dios. Las promesas que los que oyen la palabra de Jesús y cumplen su palabra serán los vencedores. La promesa está hecha solo para vencedores. No está hecha para todos, solo para vencedores. Y los vencedores son los que hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Queremos formar parte del pueblo de Dios? Hagamos la voluntad de Dios. Vamos a continuar eso el próximo jueves, solo que en el texto de la otra carta. Y que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a seguir dando testimonio, porque para eso, nosotros nos comprometimos con Jesús. Siempre, siempre. Ay, es que es muy arduo, muy cansado, muy fatigoso. Pues sí, así es esto. El alivianamiento no existe en esto, ¿verdad? Pasársela suave no existe en esto, en materia de dar testimonio de Jesús. A eso somos llamados. A eso somos llamados. No hay otra opción. No hay otra opción. Y a eso nos comprometimos con Jesús. Oremos.
Hermanos y hermanas, te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque nos llamaste para ser discípulos y discípulas de ti, para proclamar tu evangelio, o sea, las buenas nuevas del reino de Dios, para ser testigos y testigas de tu amor, de tu salvación, pero también de tu señorío. Bendícenos para esa tarea. Ayúdanos, danos creatividad para hacerlo, pero danos determinación también. En el nombre de Jesús te pedimos que nos bendigas, nos acompañes siempre y que permitas que también nosotros te acompañemos a ti, querido Dios. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.